Y es que estos son los asuntos del reino, son los oficios de Dios que Él a tiempo y fuera de tiempo Él rescata. La oveja perdida tiene su momento en donde el pastor va por ella, la carga y regresa con regocijo. Es lo que Manuel está haciendo, eh, manifestando su regocijo de que Dios restauró a una persona alcohólica y se convirtió en un predicador. Lleva un año predicando la palabra de Dios. Y estas son las cosas poderosas que Dios hace. Si usted pone atención a las palabras de Manuel, desde el principio la mamá de él ya no lo soportaba y ya no hallaban qué hacer. Estaba entregado mucho al vicio, pero cuando te sientes que ya no puedes en una situación, pero tú buscas la ayuda de Dios o haces algo movido en tu desespero porque quieres una respuesta, déjame decirte que cuando tú te apoyas en los siervos de Dios, en los que Dios ha establecido, si es esta la voluntad de Dios, Dios va a restaurar y Dios va a dar una solución. En el caso de aquellos que llevaron a aquel paralítico, que lo hicieron un agujero en la casa donde estaba Jesús impartiendo, enseñando la doctrina y la palabra, y estos rompieron el techo y bajaron al enfermo. Y mira qué sorprendente que la actitud de estos amigos, ellos quisieron llevarle a Jesucristo este caso para que pudiera hacer el milagro, pero la intención y el corazón de estos amigos lo que hicieron es que lo llevaron a Jesús, a quien podía atender el caso. Y eso puede suceder en tu vida, que tengas algún familiar, un amigo, alguien que sea muy querido para ti, que necesite la ayuda. Eh, Cuando, por ejemplo, en estos casos que, que estamos tratando, de que hay personas que ya pues, se siente que ya no se puede hacer nada, llegas a desesperarte y, y entiendes que es inútil todo lo que tú puedes hacer, que se te acabaron las opciones. Y cuando buscas a estos siervos de Dios para que Dios pueda hacer misericordia, Dios pueda escuchar las plegarias, las súplicas, porque todo esto es en la soberanía de Dios, no es que vamos a obligar a Dios. Dios tiene que responder, Dios tiene que darles esto, porque esto no es así, esto funciona en rogativas y en súplicas para que Dios pueda hacer algo. Y si algo es en su voluntad, Él lo hará. Y déjame decirte que cuando tú sientas un impulso de querer buscar la ayuda de Dios, no te detengas, porque es Dios poniéndote el querer como el hacer. ¿Sabes qué es lo que nos condena a nosotros, los seres humanos? No es nuestro pecado, es nuestra rebelión en que rehusamos en creerle a Jesús. Eso sí condena a la humanidad. Y porque somos seres imperfectos. Te decía al principio que Dios, después de hacer juicio sobre la tierra con agua, con el diluvio, eh, en, cuando mandó el diluvio en el tiempo de Noé, eh, toda carne que tenía aliento de vida, dice que Dios lo cortó de la tierra porque se corrompió. Y, y él, después de esto, cuando ya empezó a subir la ofrenda, que después del diluvio, la ofrenda que presentó Noé presenta ofrendas, holocaustos a Dios, dice que subió olor grato, porque antes lo que subía era pecado y maldad. Llegaron a niveles tan altos que Dios tuvo que intervenir y por eso Dios destruyó. Pero el punto es que Dios dijo, el corazón del hombre desde su juventud se inclina hacia lo malo, y de hecho ese es algo que nosotros tenemos que reconocer y aceptar, que nuestra naturaleza adámica
quiere hacer que pequemos, que hagamos las cosas malas, porque eso es lo que nos gusta, a esta carne. Pero cuando nosotros estamos en el espíritu, estas cosas nosotros las hacemos a un lado, de hecho morimos a ello, y el nuevo hombre en Cristo, o la nueva persona en Cristo, te hace disfrutar el llorar en la presencia de Dios, reconociendo que nosotros somos vaso imperfecto, un barro que no está, que todavía estamos en el proceso, estamos siendo moldeados, pero apasionas tu vida por las cosas de Dios. Y diciéndote todas estas cosas, quiero que comprendamos una parte, es que nosotros tenemos que acudir siempre al Señor en nuestras debilidades, en nuestros momentos difíciles. Llegará un tiempo en donde las fuerzas se nos van a reducir, donde nos vamos a sentir vulnerables. Mira las generaciones, por ejemplo, que están saliendo de este país, en los Estados Unidos, ancianos que todavía andan trabajando muy pesado. El rendimiento que se tiene que tener en estos trabajos es un rendimiento alto en exigencia, y ellos todavía algunos andan trabajando por ahí, pero ellos ya van de salida. Y lo que te quiero decir es, ¿qué va a pasar con las personas así si no apercibieron de su vejez? Llegará un momento que nuestras fuerzas, el ímpetu que tenemos, eso ya se va a menguar, porque recuerda que el anciano vuelve como un niño, y después necesitamos la ayuda hasta para algo tan sencillo como subir escalones. Cuando vengan las enfermedades, cuando vengan los problemas, cuando vengan los momentos profundos de tristeza, ¿cómo puedes tú enfrentar esas situaciones? Y para esto está la palabra de Dios, para esto está Jesús. Podemos tocar el manto de Jesús. Déjame decirte que el Evangelio trata de gente imperfecta que busca la santidad por medio de la voluntad de Dios. Esa es una palabra muy exquisita, muy disfrútala. Tú quieres santificarte, quieres hacer las cosas bien, haz la voluntad de Dios, compruébala, búscala, hagamos esa voluntad, y de esta manera nosotros vamos a apartarnos de las cosas que nos agradan. Saludos, Edwin. Gloria a Dios. Dios es bueno. Saludos, mi hermano, saludos. Ha sido un tiempo que hemos estado compartiendo la palabra de Dios durante varias noches. Hoy traje algo preparado. Emanuel, mira, esto no es coincidencia. Tú habías estado intentando compartir con nosotros en otras emisiones de estos live, pero hoy fue la noche que tú has estado como nuestro invitado, así como los demás que están ahí. Pero en el caso especial tuyo, Emanuel, tú eres un predicador de la palabra de Dios, y hoy estaba estudiando Jesús y la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, en donde Jesús, cansado de su camino, recuerden que antes el evangelismo empezó a pie, de aldeas, de ciudades, cruzaban largas distancias, era una pasión por presentar las buenas nuevas de salvación. Y Jesús, cansado, se sentó junto al pozo, ahí en Sicar, en una aldea de Samaria, y ahí tuvo una conversación ministerial, diría yo. Empieza algo aparentemente como que es algo casual, saludando a una persona, pero Jesús tuvo sed y le dijo: mujer, dame de beber agua. Y esta mujer no se compadeció, sino que ella
observó que Jesús se identificaba como un judío, y judíos y samaritanos no se llevan, y de hecho ella le dice, pero tú me pides a mí siendo judíos, tú y yo mujer samaritana, y entre nosotros no hay, entre nuestros pueblos no hay comunión, porque había un rencor, un resentimiento, porque los judíos decían que solo ellos pueden adorar, y es algo que solo ellos lo podían hacer, pero los samaritanos decían, pero nosotros también somos hijos de Jacob, nosotros también somos descendientes, también nosotros. Entonces había algo cultural entre ellos que no trataban entre sí. Y Jesús tiene una conversación y le dice, dame de beber. ¿Sabes por qué? Jesús, cuando te pide algo, es que Él quiere darte algo mejor. Déjame decirte que a Pedro, cuando lo llamó también, le dijo, ya no serás pescadora, así le dice, de oficio, sino que yo quiero ese trabajo, pero para que pesques hombres, para que salves almas. Entonces, con lo que tú haces, con lo que tu talento, con lo que Dios te entregó a ti, eso tú lo pones a disposición del reino de Dios. Déjame decirte que tú eres útil para el Señor. En este caso, la mujer samaritana estaba sacando agua, una mujer que estaba haciendo sus oficios, sus cosas. Jesús le dice, dame de beber, y ella le responde de esa manera que te mencioné, no nos tratamos judíos con samaritanos, no nos tratamos. Y Jesús le dice, si tuvieses el don de Dios, le dice, entonces tú sabrías quién es el que te dice, dame de beber. Dice, porque yo tengo un agua que si yo doy a cualquiera que doy a beber esta agua, nunca más tendrás sed. Y esta mujer le llamó la atención eso. Pues dame de esa agua, porque ya no quiero venir a sacar hasta acá. Si lo tomamos de una manera simbólica, nosotros constantemente usamos el agua para purificación, para limpieza. Y realmente Jesús estaba hablando de una purificación perfecta que Él haría en nosotros mediante el perdón de los pecados que Él regaló en la cruz del Calvario, en donde nos perdonó, nos redimió de todas nuestras culpas y de nuestras transgresiones. Ayer hablábamos una parte de esto, que Dios quiere que dejemos atrás nuestro pasado. En el pasado hemos hecho cosas que no agradan a Dios, todos aquí. No hay una persona que pueda decir, no, mire, yo todo lo he hecho perfecto. No, siempre hay algo que tú fallas. Siempre nosotros fallamos a Dios en algo. Siempre tenemos un área que es débil. Pero de esto se trata, de enseñarle, Señor, esta es mi área. Puedes tú perfeccionarme en esta área. Soy un hombre débil en esta situación. Avanzando con lo que te estoy expresando, Jesús le dice, pues ya no tendrás no vas a tener sed, porque tendrás un agua de vida. Esta agua hará que brote de tu interior un río de agua viva que salte para la vida eterna. Entonces le dice, dame esa agua porque ya no quiero venir hasta acá. Prácticamente ya no tenemos que acudir a la ley, nosotros estamos acudiendo a la gracia de Dios. Y sigue la conversación y le dice, dame de beber, le dice, ahora sí, la mujer le dice, dame de beber. Y Jesús le dice, ve y trae a tu marido y ven acá. Y regresa. Y entonces ella le dice, no, yo no tengo marido. Y le dice, oh, bien has dicho, le dice, porque has tenido, dice, 5 maridos y el que tienes no es tuyo, le dice. Y le dice, maestro, me parece que eres profeta. Y ahí donde una conversación que pareciese que es una conversación rutinaria, normal, es una conversación que lleva una dirección a algo. Jesús empieza a hablar del agua, porque es la purificación y la santificación de todas nuestras inmundicias y nuestros pecados. Luego Jesús le empieza a revelar su condición
Y le dice Jesús, esto has dicho en verdad, dice, porque el que tienes no es tuyo, le dice. ¿Qué Jesús le está dejando a entender? Deja eso, porque eso no te conviene. Esa es la parte donde Dios nos dice a nosotros, esto es lo que no te conviene. Esto te está afectando, tienes que dejarlo. Porque para que nosotros podamos beber, tenemos que soltar aquello que nos está contaminando. ¿Sabes por qué? Tiene sentido. Dios dice que el agua que Él nos da es vida, es eterna, pero tú no puedes llevar el pecado, porque si tú lo llevas contigo y tienes esta agua, significa que tú vas a tener pecado eternamente. Por esa razón Dios quiere matar nuestra naturaleza pecadora para entregarnos la eternidad en Él. Y esa eternidad, mira, esto es complejo entenderlo, pero te lo voy a explicar de otra manera. Mira, ¿recuerdas que en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida? Comes de ese árbol y eres eterno. ¿Por qué Dios saca al hombre de Adán y Eva? ¿Por qué Dios lo saca del jardín del Edén? Lo saca porque si no el pecado sería eternamente. Y Dios quiere erradicar eso. Por esa razón, Dios sacó del huerto del Edén y puso un ángel, puso la espada que guardase el lugar. ¿Sabes por qué? Si nosotros los hombres pudiésemos, no se puede, pero imagínatelo, sería eternamente el pecado, porque nosotros, mientras estemos en esta condición, seremos pecadores. La Biblia es clara y dice, todo hombre es mentiroso y todos somos pecadores. Por esa razón nosotros necesitamos la restauración de Jesús, la santificación, la purificación, y por eso Dios quiere que muramos a nuestra naturaleza pecadora. ¿Cómo podemos hacer eso? Es sencillo. Alimenta más tu espíritu y Él dominará en ti, el Espíritu de Dios. Tendrá control, tendrá autoridad. Si alimentas más la carne dominará. Me llama la atención que le voy a comentar, había un misionero que fue a África, una de las tribus en África, y evangelizó al jefe de la tribu y se ganó para Cristo y a toda la tribu que tenía a su cargo. Y cuando el predicador, después de años predicarle la palabra, le pregunta y le dice, bueno, jefe de la tribu, dinos qué has aprendido durante todo este tiempo. Para ti, ¿cómo nos defines qué es el evangelio? Y dice que el jefe de la tribu se levanta y dice, yo he aprendido que el evangelio yo lo veo como que si tuviéramos dos leones, uno negro y uno blanco, y al que nosotros le demos alimento, ese es el que va a dominar al otro. Sencillo. Un cazador, alguien que estaba tierra adentro en las tribus en África, expresó eso. Ahora, yo me gozo en eso porque ciertamente si las obras de la carne nosotros las disipamos, ciertamente el espíritu va a vivificar, porque ellos se oponen entre sí. La carne y el espíritu se oponen, están en una lucha constante. De hecho, ahora hay una lucha. ¿Sigo escuchando las cosas de Dios o me vuelvo atrás? ¿Sigo sirviendo a Dios o dejo todo? Es una lucha constante y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por buscar el rostro de Dios y escuchar la palabra. La palabra nos dará la fortaleza. Por eso que estos espacios son importantes,
Por eso que cada siervo de Dios, predicador, no tiene que desfallecer, tiene que mantener sus manos firmes, puestas en el arado y seguir adelante. Imagínate que Emanuel nos contaba el caso de un joven que fue rescatado del alcoholismo y en una administración del espíritu, este joven es muy joven y él es un hombre de Dios apartado para Dios. La madre del varón que tenía alcoholismo lo llama desesperado y le dice: necesitamos ayuda, ya no lo soporto, no sé qué hacer. Y el hermano corrió y llevó su Biblia, llevó aceite ungido, y él dice que oró y le puso las manos y ministró a aquel hombre alcohólico, y dice que aquel hombre fue libre. Él vio como cuando Dios operó la liberación en su estómago. Eso es lo que yo escuché. Y le dijo este hombre inmediatamente: yo te voy a seguir y vamos a predicar juntos. Llévame a mi casa para pedirle perdón a mi mamá y yo me voy a bañar y vamos a predicar. Estas son las cosas que Dios hace. Estas son las cosas que Dios demuestra su poderío. La voluntad humana se queda débil ante una atadura de esa magnitud. Ya para que tu propia madre, que es el ser que te ama tanto, que te cuidó, que te gestaste 9 meses en su vientre y tuviste un apego íntimo con ella, no solamente físico, sino que en sentimiento y espiritual, tú traes muchas cosas porque conectaste con ella. Imagínate que ella ya no podía con el caso de su propio hijo, y es ahí donde la misericordia de Dios puede. Es donde Dios hace las cosas, Dios hace lo imposible. Por esta razón es importante que los predicadores continúen predicando la palabra de Dios. Y sabe, ora por los hombres que están predicando la palabra de Dios. Ora por las personas todas que sirven a Dios, porque esta es una batalla fuerte. Las tentaciones son más terribles. Los desánimos, las afrentas son difíciles. No entiendo, en cierto modo, cuando hay personas que Dios las está levantando, hay personas dentro de las mismas iglesias que quieren verte en los suelos y siempre hacen como una competencia interna y quieren como imponer quién sabe más o quién es más capacitado. Y déjame decirte que esas son boberías, son niñerías, y las personas que están en eso tienen que madurar y cambiar, porque pierden su tiempo si están en esa actitud. Animen, levanten los brazos de sus líderes, de la gente que espiritualmente está esforzándose. Levántenle las manos, como Ur y como Aarón cuando tenía aquella batalla terrible, Amalek contra Israel. Dice que cuando las manos del profeta Moisés, del siervo de Dios, decaían, prevalecía Amalek. Y entonces es una guerra muy, muy fuerte, muy fuerte. Predicar la palabra de Dios. Hay veces que no puedes dormir porque tienes ataques espirituales, tienes lucha. Hay personas que son enemigos del evangelio, enemigos de Dios, y te atacan, te hacen guerra. Por esa razón ustedes amen la palabra de Dios y oren por los predicadores. Hoy se va a levantar en este tiempo, en esta parte de la historia, un tiempo de persecución y de odio contra la iglesia de Cristo. Y lo que me llama la atención es que a los cristianos son los que buscan destruir. Yo me he fijado que todas las demás religiones están tranquilas. Yo no he escuchado que voy a tener respeto por las demás personas y la fe que ellos tienen. Se respeta, se habla la verdad. El trabajo mío es predicar la verdad, pero que el Espíritu Santo convencerá de pecado.
Mi trabajo es decir la palabra como el instrumento, un heraldo que anuncia las buenas nuevas de salvación, la paz del Señor. Pero la persona en sí tiene la decisión de tomar la decisión de aceptar o no. Diciendo esto, yo no he escuchado que otras religiones los están torturando, asesinando. ¿Te has fijado por qué a los cristianos sí les pasa esto? ¿Te has fijado? ¿Has notado eso? ¿Sabes por qué? Porque las señales nos siguen. Porque el poder de Dios es real. Y el enemigo no tiene jurisdicción con nosotros, como lo hace con otras religiones que domina, controla. Pero nosotros estamos en un reino que, como Jesús dijo, no es de este mundo. Es el reino de los cielos, en donde hombres como este que ves aquí al frente es un pecador, un exconvicto del pecado, una persona que ha pasado por muchas cosas, pero que ha creído al llamado del Señor, y heme aquí. Escuchábamos que aquel joven que estaba alcoholizado se fue a bañar y salió a predicar con Emanuel. Mira la pasión, mira lo que Dios hace. Eso fue un testimonio que me impacta. Quiero hoy seguir compartiendo esta palabra. Te estoy relatando en la parte donde Jesús le ofrece el agua de vida, y esta mujer reconoce que Jesús es profeta, y esta mujer le dice de otros aspectos: pero ustedes consideran que solo en el monte, solo donde ustedes pueden adorar a Dios. Y entonces es la otra parte que Jesús le dice: mujer, la hora viene y la hora es en donde los adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y esa palabra fue una palabra de liberación, más que todo como la buena noticia que la humanidad recibió, que en todo el mundo, en todas partes, no importa la raza, el idioma, donde haya alguien temeroso de Dios, un justo, puede adorar a Dios. Y explica: Dios es espíritu, por tal razón los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Y si lo hacen de esta manera, es necesario que adoren. No cualquier alabanza, no cualquier músico que sea talentoso puede ministrar el corazón. No puede el espíritu estar en donde solo está la carne. Esto tiene que estar muy conectado al espíritu de Dios, porque se hace en el espíritu, porque Dios es espíritu. Y sigue diciéndole, bueno, vienen los discípulos a Jesús, llegan a él y se maravillan y se sorprenden, habla como a una mujer. Y la mujer dejó su cántaro, dejó su ocupación, simbolismo de que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo por atender la misión que el maestro te encomienda, porque creo que es más provechoso. Esta mujer samaritana dejó su cántaro botado y corrió a anunciarle a todos aquellos hombres de la aldea, a todas aquellas personas, que el Cristo estaba entre ellos, el Redentor. Porque esa fue la sorprendente revelación que la mujer le dice, el Mesías ha de venir, y cuando venga nos aclarará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy, le dice, hablas con él. Y esta mujer corre. Hay un punto a resaltar en esa parte, que la fe de los samaritanos fue una fe mayor,
Eh, Fue algo muy sorprendente, porque mira, en Israel hizo de muchos milagros Jesús. Limpió leprosos, a los ciegos los hizo ver, a los mudos los hizo hablar, a los sordos los hizo escuchar, y a los que estaban postrados, lisiados de sus pies, paralíticos los hizo andar. Y resucitó muertos, resucitó a Lázaro, resucitó a varios muertos. La hija de Jairo, y aún viendo estos milagros tan poderosos, no creyeron que él era el Cristo. En cambio, en Samaria, a esta mujer solo le dijo algo de su vida personal, le profetizó Jesús, y esta mujer creyó. Si tú te fijas, la dureza del pueblo judío es tremenda. Y mira cómo los samaritanos, que para los judíos eran inmundos, que no eran puros y todo eso. Pero mira, te voy a decir esto. Las personas que están afuera del evangelio tienen más fe que los que están dentro. Y lo digo con toda seguridad y certeza. Porque ese hombre, ese joven que oró el hermano Emanuel, él creyó al anuncio y al llamado. La gente que está afuera cree más que los que están dentro, que se supone que deberían de creer más los cristianos. Pero fíjense que han conquistado por medio de la fe gente que no está involucrado en el camino de Dios. Con eso no estoy diciendo quédate ahí, está bien así, no. Ya que tienes ese talento, esa fe, ese don, ven y conquista más. ¿Sabes por qué? Porque es como los hijos malagradecidos que le das todo, les pones muchas comidas y nunca quieren nada. Pero hay alguien que tiene hambre y tú le das, te sientes satisfecho y alegre de ver cómo disfruta los alimentos. ¿Cuántos padres hay aquí han dicho, hay niños que no tienen que comer y tú estás despreciando el brócoli, los vegetales, por así decir? ¿Cuántos han dicho ese ejemplo? Pues así pasa en las cosas de Dios. Hoy los hermanos, si predican de la santidad, no me gusta, pastor, cambia el tema. Hoy no hables del infierno, no hables de eso, porque no nos gustan cosas. O cuando nos hablan de una vida haciendo la voluntad de Dios, no nos gusta, porque nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Queremos ser llamados cristianos, pero queremos hacer lo que queremos, lo que nosotros queremos, nuestros propios caminos, queremos seguir nuestra dirección. No nos gustan las instrucciones, no nos gusta que nadie nos mande. Y déjame decirte que hay personas que dicen, ¿qué puedo hacer para lograr esto? Yo lo hago, estoy dispuesto. Es como que tiene un buen trabajo y no lo valora. Hay uno afuera que lo desea. Pasan así estas cosas. Así era el pueblo judío, no creía, pero el pueblo samaritano demostró creer. Y déjame decirte que retuvieron unos días más a Jesús ahí. Dice que esta mujer corrió y fue a evangelizar a todos aquellos. ¿Sabes qué? Es sorprendente. Ella tenía una piedra de tropiezo y era el marido que tenía, que no era de ella, era lo incorrecto, era lo que no le permitía tomar el agua, creer y ir a servir a Dios, después trayendo a los pies de Cristo, por así decir, a que aprendan de Jesús, a aquella multitud que fue a traer. Vengan y escúchenlo y compréenlo ustedes mismos, que está el Cristo entre nosotros. Ese detalle te lo quería mencionar, que Jesús por eso quitó esa parte de ella. Le dice, ¿quieres quejar? Porque ese hombre no es tuyo. Bien. Y en este relato quiero llegar a la parte, porque todos hablan, se centran en el personaje de la mujer samaritana, que solo se menciona la mujer samaritana. Pero yo quiero hoy, Emanuel, ponga atención a esta parte, porque te considero un colega, un consiervo, un amigo,
y sé que predicas la palabra de Dios, y esto es parte para los que predican y para los futuros predicadores que yo veo en potencia aquí, de los que están en este live y los que van a ver este video en las repeticiones que vamos a publicar en las diferentes redes sociales. Quiero decirles que es un potencial grande de ser predicadores. Entonces, usted que todavía no ejerce, agarre la promesa. Cuando la ejerza, entienda por qué lo hace o por qué lo hacemos. Este es el punto donde Jesús les dice a sus discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ellos pensaban: alguien les trajo comida, porque los discípulos dejan solo a Jesús ahí y ellos fueron a traer comida. Y le dice: come, come, maestro. Y él les dice: yo tengo una comida y que ustedes no saben que tengo que comer. Y Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oye bien, Jesús literalmente estaba diciendo: miren, dejen esa comida, dejen esos peces por ahí, ese pan sin levadura, déjenme esas verduras, déjenme esas frutas por ahí, porque ahora viene trabajo. Jesús se estaba preparando porque ya venían aquellos hombres a buscarlo, a escucharlo, predicar, enseñar. Y le dice: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta los predicadores, que nosotros tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo, y tenemos que hacerlo. Han habido días, por ejemplo, que estamos cansados por el trabajo, pero necesitamos levantarnos y orar y leer la palabra y decir: Señor, hoy habrá una persona que necesitará esta palabra. Por tal razón, tengo que esforzarme. Y nosotros eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos para cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, que es hacer la voluntad de Dios al final de cuentas. Y esto nos mantiene en santificación constante. Y mire lo que dice, que acabe su obra. Nosotros contribuimos con que se cumpla el tiempo. Cada mensaje que se predica, se acerca más el tiempo del Señor, porque el mensaje dice que en las señales, cuando les preguntan cuándo será esto de tu venida y que pasarán los juicios, y le dice Jesús: mira, habrán rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Y le dice: pero no es el fin, serán principios de dolores. Pero dice esta expresión, dice, al final dice: y será predicado el evangelio por todas partes, en todos lugares, a todas las personas, y entonces vendrá el fin. Entonces, por esta razón te digo, la forma de decirle ven a Jesús es predicando su palabra. Todos los siervos de Dios tienen que entender que la forma de llamar al esposo, recuerda que habrá unas bodas. La iglesia de Jesucristo se casará en las bodas celestiales, y le dice ven. La esposa, cuando dice la esposa dice ven, se refiere a la iglesia de Jesucristo. La esposa y el Espíritu dicen ven, y nuestra forma de decirle ven al Señor es predicando la palabra, haciendo cumplir este tiempo de la predicación para que llegue a todos lados. Y una vez se cumpla esto, Dios dará la orden. Eso nadie lo sabe cuándo será, ni la hora, ni el día. Solo se dice que será como un relámpago que sale del oriente al occidente. En un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice. Él levantará, dice, a los muertos de Cristo. Primeramente, dice, al sonar la final trompeta, los levantará
y mandará a sus ángeles que de los cuatro puntos de la tierra recojan a la iglesia de Jesucristo. Y esto es un evento que está por ocurrir. Los principios de dolores, todo eso ya se ha cumplido. Usted ha visto nación contra nación, reino contra reino. Es una batalla. Pero se está viendo que las profecías se están cumpliendo. Emmanuel decía, necesitamos acercarnos a Dios porque no sabemos cuándo sea el día que Dios venga. Y mira esta parte. Haciendo la obra de Dios, Jesús le dice, ustedes dicen que falta tiempo, 4 meses para la siega, dice. La siega es ir a recoger lo sembrado. Y Jesús le dice, pues alcen sus ojos, que los campos ya están blancos. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Se adelantó el tiempo? Ustedes en su tiempo faltan 4 meses, pero ya es la hora. Entonces esa fue el mensaje de Jesús. Nos quiere decir que tenemos que predicar y acelerar a predicar a Cristo, a la familia, a los amigos, usando todos los medios, porque el anuncio del Evangelio es la buena nueva y la paz de Dios y la salvación que nos va a ayudar a nosotros a escapar de lo que se viene para esta tierra. Y le dice, alcen los ojos, ya está listo, ya están listos los campos. Hay mucho trabajo que hacer. Y Jesús les quitó el pensamiento de que, prácticamente le dijo, miren, estoy tan ocupado porque ya tengo que acabar la obra, tengo que hacerlo. Y eso debe de ser parte de nosotros los servidores del Señor Jesucristo, de tener esa pasión por trabajar en la obra, no ser irresponsables, no decir, hoy no lo haré, hoy no voy a predicar, hoy no voy a servir, hoy no voy a hacer esto. Impúlsese y haga las cosas para Dios. Agarre fuerza y sírvale al Señor. Usted que un día que tiene la esperanza de servir al Señor, hágalo de esta manera. Cuando usted lo haga, hágalo apasionadamente, agárrele pasión a esto. Porque cuando usted hace con pasión las cosas, usted lo disfruta y lo hace con excelencia, se esfuerza por hacerlo de la mejor manera. Y les dice, esta es la promesa para los siervos de Dios, los predicadores, los futuros predicadores que me escuchan. Esta palabra, quédensela en su corazón. El Evangelio de San Juan, capítulo 4, en el verso 36 dice, y el que ciega recibe salario. Hebreos 6:10 dice, pero Dios no es injusto para olvidarse de la obra de tus manos y del servicio que presentas, aún sirviendo a los santos, aún sirviendo a los siervos de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que hay salario, y no es un salario que como el que andan vendiendo por ahí los pseudo profetas y hombres que hacen milagros y personas que son extravagantes en sus formas de adorar. Y no estoy criticando, no estoy juzgando, estoy siendo sarcasta, pero te estoy expresando que eso muchas veces no está Dios ahí, porque Dios conoce la intención de este corazón, Dios conoce la intención de nuestro pensamiento nuestro, y Dios sabe por qué estás haciendo las cosas. Y si la iniciativa de hacer las cosas es por ganancias deshonestas, por dinero, déjame decirte que ahí no está Dios, y así no es la forma. El salario que Dios te está hablando es de que Dios te dará tu sustento y te proveerá las cosas que tú necesitas. Dios no te está diciendo que mira, vas a ser el más famoso, el más multimillonario. No. Si tienes la capacidad para tener la riqueza, tu corazón está conforme a la voluntad de Dios, Dios te la da. No tiene ningún problema, Él es el dueño del oro, de la plata, de todo. Pero el asunto es tu corazón. ¿Qué padre le va a dar algo que será para destrucción de su propio hijo que tanto ama? No lo dará. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso nosotros tenemos que hacer un tesoro en las cosas de Dios, en lo celestial.
sirviendo, porque la Biblia dice que nos amemos y nos sirvamos los unos a los otros. De hecho, predicábamos acerca cuando Jesús le cambia la espada a Pedro y le da la toalla y se dirige a él. Y Pedro le dice, no, tú no me lavarás los pies. Y Jesús dejó su manto, se despojó siendo el maestro y le sirvió a sus discípulos, le lavó los pies y le dijo, esto hagan, les he dado ejemplo para que lo hagan, lo practiquen. Hónrense entre ustedes. Esa es la parte que Jesús intencionalmente pone su manto por ahí, se ciñó la faja, se ciñó la toalla, perdón, y viene y le lavó los pies a todos. Eso significa que Dios nos quiere cambiar lo que nos enorgullece, lo que nos hace sentirnos más que los demás. Dame eso, que eso es nada. Ten mi toalla, aquí será grande. Y la Biblia se cumple que cuando se disputan discutían en los discípulos quién es el mayor, quién va a ser mayor. Y eso les digo, ustedes discuten quién es el mayor de todos ustedes será el que sirva todo. Es así funcionan las cosas de Dios. Siguiendo, dices, recibirás salario, tendrás buena vida, buena vejez, largos días, porque estarás en paz, tranquila. Salud, Dios te da muchos beneficios. Hay personas que solo piensan en el dinero, que ese es el salario. No, Señor te proveerá tu sustento. Cada predicador Dios le dice, no lleven dinero, ni alforja, ni alimento. Vayan, Dios proveerá, prediquen. Pero a las personas que andan apasionadas por dar las buenas nuevas, por ayudar a las almas a salir del cautiverio y del mundo, y dice, y el que recoge fruto para vida eterna. El predicador eso es lo que hace, lleva almas que se salven. Mira, recoge. En vez de que se pierda, si dejan perder la cosecha, ¿qué pasa con una cosecha que se perdió? ¿Qué se hace? No sirve, ¿verdad? Pero entonces recoge. Vamos, uno más para Cristo, una alma más, un mensaje más. Alguien creyó, alguien fue salvo, como Emanuel, lo llamaron. Ven y ora por ese muchacho. Se fue a ganar esa alma para la gloria de Dios, Emanuel. Es un predicador, camina con Emanuel ahí. Entonces es así en práctica, en lo práctico, recoger. Y dice, porque el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Qué significa? Que unos sembraron y nosotros entramos en labores del que nosotros no sembramos, sino que los profetas allá antiguamente ellos sembraron esta palabra, establecieron el reino de Dios, porque el reino de Dios se acercó a nosotros los pecadores y nosotros hemos seguido en esto, en estas labores. Entramos en una labor que nosotros no la empezamos, pero tanto el que sembró como el que ciega tienen la recompensa y es vida eterna en Jesús. La recompensa de cada siervo de Dios es vida eterna. Con esto quiero cerrar. Dice que vinieron muchos a Jesús y Jesús les enseñó y lo tuvieron por unos días en Samaria. Y después aquellos hombres le dijeron, mira mujer, ya nosotros no creemos tanto por los dichos tuyos, por lo que nos contaste, sino que creemos más porque lo hemos visto y lo hemos oído a él. Creemos y creyeron que Jesús es el Cristo. Imagínate que hoy el pueblo judío, la mayoría no creen que Jesús es el Cristo, el Señor, el Salvador. Ellos siguen esperando a su Mesías, a su Salvador. Y la Biblia habla de que sentarán en el templo a la abominación desoladora. Otro momento vamos a seguir predicando. Hoy, Emanuel, no sé si estás por ahí. Terminamos esta lectura, esta reflexión de la palabra. Levanten sus manos, predicadores, siervos de Dios, que hay recompensa. Sí hay lágrimas, pero cada lágrima Dios la recoge en su redoma y Dios enjuagará nuestras lágrimas. Él nos limpiará las lágrimas, Él nos va a secar.
Y sabes que cuando tú lloras en la presencia de Dios, eres tan consolado. Mire, yo no sé si alguna persona ha experimentado la consolación del Espíritu Santo, pero ese es un deleite que no tiene nada que ver con este mundo. Es algo tan hermoso poder llorar en la presencia de Dios. Yo he sentido que literalmente mis entrañas se conmueven cuando he llorado, y he sido consolado por el Espíritu Santo en la presencia de Dios. Ha sido glorioso, creo que los momentos en donde mis oraciones han llegado a Dios y ha entrado el Espíritu en mí y ha hecho cosas maravillosas en mí. No estoy tanto hablando de mí, sino que te comparto las experiencias para que tú te entre el deseo de querer tener estas experiencias, para que ames esto del Señor y que puedas comprobar la voluntad de Dios para tu vida. Quiero dejar hasta aquí esta palabra, esta reflexión que tuvimos hoy de Jesús y la mujer samaritana. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Le estoy hablando a Emanuel, no sé si todavía está por ahí, Emanuel. Aquí ya estamos rondando las 2 de la madrugada aquí en los Estados Unidos. Pero gloria a Dios por este tiempo. Quiero agradecerles a todos ustedes que han